hablar de él. Tengo el privilegio, nos vamos a Salta, a la provincia querida de Salta, y ya saludo a nuestros invitados. Saludo a Abel Conejo, procurador de Salta e historiador, a Oscar Humacata, periodista especializado en cultura, folclore e historia, y al querido chaqueño palavecino, que también nos va a hablar de, claro, de este prócer, ¿no? Otro gran salteño, así que es un honor recibirlo en el programa de hoy. Ya lo saludo, chaqueño, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda, querido? Bien, acá desde Salta, un abrazo grande a Mendoza y a donde llega usted, a la querida provincia de Mendoza, un abrazo grande. Y saludo también quien está con él, que es Oscar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Buen día. Un saludo a vos, a toda tu gente, a todos tus televidentes y al querido doctor Abel Cornejo, que es en historia y sobre Güemes, es el que más sabe, es uno de los que más sabe. Y yo también, Abel Conejo, ¿cómo estás? ¿Me escucha Abel? Hola, Abel. El gusto de saludarla, ¿cómo está? Ahí está, muchas gracias, Abel. Y ahora sí, voy a arrancar con el chaqueño, ¿no? Porque la gente seguramente nos está preguntando, ¿el chaqueño habla de Güemes? ¿Y qué significa Güemes para el chaqueño que hoy está en nuestro programa? Te escuchamos, chaqueño. Bueno, realmente me tomo el atrevimiento, está el doctor Abel Cornejo ahí, que es de donde nosotros sacamos un poquito de todo, inclusive me ha dado los otros libros que debo ir por la mitad más o menos leyendo. Simplemente somos interesados en saber de uno de los tres héroes nacionales, los que han hecho todo para que seamos independientes. Nos interesa siempre como salteños, todos sabemos un poquito, pero están los que van sabiendo, los que vienen estudiando de hace tiempo. Simplemente decirte que Martín Miguel de Güemes no solamente para Salta ha sido importante, sino para que seamos libres de todo lo que es lo que hizo con sus jóvenes años. Alguien que estudió, alguien que, bueno, se sabe que a 17 o 20 años por ahí, parar un barco en pleno, meterse en el Río de la Plata y todo esto lo que hizo Martín Miguel de Güemes. Para nosotros los salteños es lo máximo, y no poder desfilar como lo hacemos siempre o seguir representándolo los gauchos que realmente se han quedado con las ganas. Se han quedado con las ganas por este problema de la pandemia y todo lo que hay de ensillar un caballo y en los 200 años que lo han esperado todos, lo hemos esperado todos. Eso te Bueno, quiero preguntar, chaqueño. Digo, ¿cómo era la costumbre de Salta, ¿no? En esta fecha, ¿qué es lo que realizaban? ¿Qué es lo que realizan ¿Cómo también? no te escucho bien? No, en esta fecha. En este tiempo Sí, sí. lo que se ha ido simbolizando en la sociedad salteña, Sí. el conmemorar esta fecha, en este luto histórico, de honrarlo con desfile, con fogones, donde el gauchaje y la gente que sabe de la historia de Martín Miguel de Güemes, las familias que saben Sí. de Salta y el que hace de este gran hombre, han simbolizado después de su muerte a esta época distintas formas de honrarlo. Y la Guardia bajo las estrellas, el desfile, como decía el chaqueño palavecino, vinieron a constituirse como un patrimonio popular de homenaje, porque más allá de lo institucional, más allá de la existencia de una agrupación gaucha, de un gobierno que puede disponer las actividades oficiales, se había institucionalizado en la familia salteña, como sociedad en el ámbito popular. El hecho de buscar un poncho en la casa, por más que no haya sido una familia gaucha, pero en Salta hay un poncho siempre, de tu abuelo, de tu tata, de algún pariente, o a veces reposa y duerme a los pies de alguna cama, y se levantaba ese poncho y salía a recorrer las calles. Eso que es popular, eso que para algunos es motivo de que si te disfrazas de gaucho, porque hablan mal de disfraz, únicamente para esta época, no, es parte del símbolo que se ha creado en homenaje al gran estadista, al gran héroe americano como lo es Martín Miguel de Güemes. Y eso ha dolido mucho. El chaqueño lo expresaba porque él es un hombre de campo y vive acá cerca de muchas agrupaciones gauchas. Eso le ha dolido mucho porque si bien la gente entiende el difícil equilibrio
entre la fuerza emotiva que tiene Güemes en su sociedad salteña y lo que vive el mundo con esta pandemia. El equilibrio es difícil, pero sucedieron cosas que molestó mucho, porque hubo gente de otra, ya en lo que tiene que ver con político, que ingresó y que rompió a lo mejor el respeto que iba a tener el gauchaje. Digo respeto a las decisiones, porque acá nadie va a ser respetuoso con las decisiones de un Estado. Es difícil imaginarlo así, solo lo imaginan las redes, donde se vuela el imaginario popular a rienda suelta. Pero después no pasaba. Entonces, eso que dolió hizo de que ayer los gauchos algunos se autoconvocaran, salieran igual, ensillaran sus caballos y pasaran ante el monumento, gente con sus ponchos, se vistió con sus trajes de gaucho, que son de honor para los salteños, es un honor llevarlo, y se acercaron al monumento. Y eso ha dejado esta réplica, así como una onda expansiva que provocan a veces los dolores. ¿Y qué significa que Güemes sigue presente, vivo en la sociedad salteña, que es la encargada de distribuir, ¿no?, su memoria a todos lados? De mantenerlo. Me voy a Abel y le quiero preguntar, ¿sí?, cómo eran vistos los gauchos en esa época y qué implicó que Güemes se acercara a ellos. Bueno, primero quiero saludar a mis dos amigos salteños. Sí, obvio. Querido amigo Oscar Humacata, y mandarle un fuerte abrazo al chaqueño. Para mí el último gran líder gaucho y cantor argentino que nos emociona, siempre cantando una samba de Macacha Güemes, que a mí me gusta mucho. Pero respondiendo a su pregunta, los gauchos de Güemes, yo se los voy a definir rápidamente. Sí. Félix Luna, en una biografía que escribió sobre Martín Güemes hace más de 20 años, cuando todavía estaba en su plenitud, dice que los gauchos de Güemes podían ser comparados con los mamelucos egipcios o con los cosacos rusos. A mí me sorprendió mucho eso, porque esa cita Félix Luna a su vez la toma de un gran historiador español que estuvo en América, que fue el general Andrés García Camba, que incluso participó de una de las invasiones realistas a Salta, y quedó maravillado por la destreza de esos jinetes y jinetas, porque acá el liderazgo político de Güemes hizo que el pueblo entero estuviese en armas. Al estar el pueblo entero, ¿a quién recurre Güemes? A campesinos humildes, sin formación militar, y él tiene la virtud de marcarles una impronta libertaria, porque lo que se buscaba no era solamente contener el avance realista, sino que Güemes tuvo una idea confederativa de fundar una nueva nación. En eso es diferente a otros de los próceres, a distintos próceres argentinos, pero sobre todo aquellos que cuando se declara la Revolución de Mayo, primero vino lo que se llamó la máscara de Fernando VII, o algunas propuestas incluso monárquicas. Bueno, Güemes fue un héroe republicano y un general muy particular, porque fue misericordioso con sus enemigos, un héroe que no torturó a los cautivos y no fusiló a ningún enemigo tampoco. Es el único general argentino muerto en combate. Y además tiene esa faceta que fue el primer líder popular posterior a la Revolución de Mayo, que es electo gobernador e intendente de Salta en forma casi plebiscitaria por el pueblo de Salta. ¿Cuánto estuvo como gobernador? ¿Cuántos años estuvo, Oscar? Güemes estuvo desde el 6 de mayo de 1815 hasta el 17 de junio de 1821, el día de su muerte. Tuvo previamente a ser asesinado, a los 10 días de agonía que duró hasta que murió, fue herido un 7 de junio. Tuvo 3 intentos de que lo mataran, y 3 conatos de destitución como gobernador de Salta. No le fue fácil. En esos 6 años que fue gobernador de Salta, también se había casado con Carmen Puch, y tuvo 3 hijos, de los cuales solamente sobrevivieron 2. Y Carmen Puch y los hijos de Güemes fueron un objetivo militar realista. Tuvieron que pasar por intemperies, por soledades, por distintos
distintas penurias que yo siempre digo que Güemes tuvo una vida entre ciclónica y huracanada porque le tocó gobernar en el propio territorio que a su vez era el teatro de operaciones de la Guerra Gaucha. Y además de eso, en cuanto a su vida familiar y a sus afectos, permanentemente tenía que cambiar de lugar a su familia porque los españoles pensaban, en base a todas las ofertas que le ofrecieron ser marqués de España, sumas de dinero, educar a sus hijos en el Colegio Noble de Madrid, Sí. y él no aceptó absolutamente nada. Entonces su familia era un objetivo militar realista para tratar de hacerlo claudicar. Oscar, ¿cuándo se convierte en una amenaza Güemes? Digamos, ¿cuándo empieza a tener visibilidad y los españoles decir, ojo con este tipo que está armando una gran revolución, tiene varias influencias, ¿no? Y bueno, me da vergüenza hablar delante del doctor Abel Cornejo, Sí. porque él es una eminencia. Uno desde lo comunicacional, de lo periodístico, que a veces es como dárselas de lector leyendo únicamente la solapa de los libros. Para nosotros, comunicacionalmente, Güemes es parte de un ideario revolucionario importante que viene a romper el esquema del colonialismo, de ser leal a ese ideal revolucionario en todos los ámbitos. Martín Miguel de Güemes, tras la Revolución de Mayo, para nosotros comienza a posicionarse en forma fuerte en la sociedad salteña, porque en la sociedad salteña ya en el momento del cabildo, la gente de acá ya se disputó el hecho de si aceptaban o no la causa revolucionaria. Yo creo que ahí comienza Güemes a sentirse a sus anchas, se le abre la gran puerta para que Salta sea suya, con esa sociedad más del lado humilde, es lo que nosotros hemos ido aprendiendo de a poco, ¿no? Así como por sedimentación, Sí. que comenzó a políticamente ser importante. ¿Pero por qué? Porque más allá de su estado, porque viste que siempre se dice oligarca o no oligarca, o si era rico o no era rico, bueno, más allá de su estado social, lo que nosotros destacamos es que la historia nos va mostrando un hombre socialmente mirando hacia los pares humildes. Cuando uno habla de humilde, habla quizás del trabajador de campo de ese tiempo. No estoy hablando quizás íntegramente del dueño de las tierras, pero sí del laburante, del pobre de ese tiempo, del pobre blanco, aquellos que llegaban del Alto Perú o de Tarija, de algunos indígenas o de algún negro todavía esclavo, un mulato. Entonces uno ve que había una mirada, y además fundamental, el hecho de poner a su par la actividad de la mujer. Yo creo que eso es tremendamente destacable. Entonces esas cosas sociales que nosotros comunicacionalmente vamos así incorporando de a poquito, nos va llenando de admiración, tanto que los que no estamos enteramente en la historia, vemos en él, en toda su obra, primero la tan corta edad en la que se va. Pero 36 casi, años, si no me equivoco. Como si hubiera escrito una epopeya, el mismo Güemes con su vida. Y para nosotros lo vemos casi pisando el límite de la ficción, porque el historiador sabe, entra a la historia, la conoce, la madura, la investiga, Sí. pero nosotros la conocemos ya en la entrega, y para nosotros todos los momentos vemos una historia fantástica, desde su enamoramiento, del amor a Carmen, la lealtad al ideario revolucionario, las veces, como dijo el doctor, que lo sacó corriendo. Yo no voy a hablar bien porque estoy por ahí a veces mal hablado, pero que vulgarmente, pero lo sacó corriendo. O sea, tengo entendido, el doctor lo confirma, hasta sopapeó a algún familiar cuando iba con estas ofertas. Era bravo, tenía las garras de un hombre joven, amigo. Tenía, hablando mal y pronto, los tenía bien puestos sobre la mesa para decir, esta es la patria que quiero. Y por ahí uno conociendo lo epistolar, o con esta gente que vino de afuera a colonizar, a imponer su imperio, uno ahí encuentra el valor de esto. Pero y así en todas las facetas, ¿no? Del lugar de la perspectiva que vos lo mires, es fantástico Martín Miguel de Güemes. Total, y ahí Por eso
Sí. Sí. No, que iba a ir a Abel ahora, ¿sí? Porque la pregunta era, se convirtió en un gran líder, ¿no? Del pueblo originario de nuestra Argentina. O sea, cuando uno empieza a amenazar a la familia, cuando uno empieza, ¿no? A amenazar con ciertas cosas afectivas, es porque evidentemente le tienen miedo. ¿Los españoles realmente le tenían miedo a Güemes, Abel? Bueno, ahí hay que remitirse a los documentos de la época. Sí. Uno de los virreyes del Perú, Ujú. el penúltimo, que fue el mariscal Joaquín de la Pezuela, que es el jefe de la segunda invasión realista a Salta antes de ser virrey, Ujú. le manda una carta al general José de la Serna, que después lo va a derrocar a Pezuela y va a ser él el virrey del Perú, donde es digna de leerse porque hace toda una referencia no solamente a la forma de combatir de las guerrillas gauchas, sino al liderazgo político-militar que ejercía Güemes. ¿Cómo peleaba Güemes? Güemes peleaba a través de guerrillas que eran escuadrones de caballería de carga súbita, normalmente eran cargas concéntricas, lo que daba una idea como circular para rodear a las tropas españolas. Ujú. Siempre estuvo en una diferencia, en el mejor de los casos, de 5 o 6-1 en menos. Es decir, que por cada 7 españoles había un gaucho o una gaucha combatiendo. Y en esta carta que yo menciono, Para, el te quiero, mariscal... perdón, pero te quiero frenar acá. Gaucho y gaucha, dijiste. ¿Había mujeres en la batalla? Dato importante Por y que hay que supuesto, resaltarlo, digo. es que lo que pasa en la historiografía tradicional, es lo Sí, que yo decía al principio, sí, siempre habla de los gauchos de Güemes exclusivamente. sí. Güemes ha sido el primer nivelador social que tuvo este país, le da un rol muy importante a la mujer. En primer lugar, en cuanto a un sistema de informaciones que tenía, Ujú. donde se destacaron no solamente su hermana, que era su principal consejera y operadora política, Macacha Güemes, Ujú. sino también Juana Moro, Martina Silva, Andrea Senarruza, Loreto Sánchez, Gertrudis Medeiros, Wow. mujeres excepcionales, y además estaban las gauchas que combatían a la par de los gauchos, porque faltaban número, faltaban soldados, entonces, bueno, por eso se habla del pueblo en armas. Y esto es lo que hace referencia el virrey Pezuela cuando le escribe a la Serna y le dice que no subestime la fuerza de un pueblo que está combatiendo, porque el objetivo era sortear Salta para llegar a Buenos Aires y recuperar lo que era el viejo virreinato del Río de la Plata. Ujú. Ahí es donde está esa tarea cíclope de Güemes, que en soledad, sin ningún tipo de ayuda, en el territorio que a él le tocaba mandar, que era las actuales provincias de Salta y Jujuy, en donde se destaca muchísimo la ciudad de Orán, con sus contribuciones guerreras también, y la actual ciudad boliviana de Tarija. En Tarija es una ciudad que es un orgullo escuchar a los historiadores tarijeños Ujú. en la forma como se refieren a Güemes. También hay historiadores, sobre todo nuevos historiadores peruanos, donde rescatan la figura de Güemes, que ahí hay una pequeña anécdota. Agustín Gamarra, que después fue presidente ya del Perú Libre, primero sirvió bajo las órdenes españolas y Güemes lo convence de que abandone las fuerzas españolas, lo que casi le costó ser fusilado. Sin embargo, mucho tiempo después, Gamarra en sus memorias reconoce la influencia que él tiene, Güemes, sobre su pensamiento para convencerlo de que toda esta parte de Sudamérica deberían ser naciones libres y una patria distinta. Qué bueno. Y esto, Abel, de nivelar, ¿no? Esto de nivelar entre mujeres y hombres en la batalla, ¿lo sacó de algún lado? ¿Fue criado de una manera distinta que el resto en esa época? Yo creo que los grandes líderes tienen la virtud de la intuición y del carisma. Güemes, en realidad, por una cuestión de pertenencia social, hubiese sido mucho más cómodo e incluso estar del lado del bando enemigo. Ujú. Güemes era un gaucho más,
comía a cuclillas en medio del monte asado con sus gauchos y gauchas. Es como que hablaba su mismo idioma. El general José María Paz, que es uno de los grandes estrategas de este país, que precisamente no era partidario de Güemes, lo define que tenía una tribuna, una verba, dice él, es decir, una oratoria cautivante, como los antiguos tribunos de la plebe en la República Romana. Y además, Güemes crea el fuero gaucho, porque no tenía moneda, no tenía recursos para pagar, que era el reparto de pequeñas parcelas de tierra para generar arraigo y conciencia de identidad. Por eso yo siempre digo que cuando ya parecía caída la Revolución de Mayo, porque en el año de 1815 hay una gran incursión española donde prácticamente todos los dominios que se habían revelado en Sudamérica habían ido cayendo uno a uno, quedaba Martín Güemes acá como una pequeña llamita, aún de esperanza, para mantener viva ese fuego, esas soflamas de la revolución, y generó esa conciencia identitaria en hombres y mujeres, que yo creo que Güemes con el tiempo se va a convertir en el padre de la identidad nacional argentina, porque él estaba convencido que había que fundar, como dice esa suprimida estrofa del himno nacional, una nueva y gloriosa nación, ¿no? Qué lindo, me dio todo escalofrío. Te digo, Abel, mientras estabas hablando se me llenó el cuerpo de escalofrío. Digo, qué lindo, qué manera de expresarte tenés, Abel. La verdad es que no te conocía y me encanta, la verdad, me encanta tenerte en el programa y que puedas expresar aquello que no conocíamos o aquello que no le damos tanta importancia, ¿no? Porque uno por ahí a veces dice, bueno, los próceres se quedan en el secundario, lo que leyó un poquito, y realmente lo estás contando de una manera tan interesante, ¿no? Que tan atrapante de este gran líder. Ahora te voy a llevar a otro mundo, Abel, que tiene que ver su relación con San Martín, ¿sí? ¿Cómo era esa relación? Bueno, la figura del libertador San Martín es Sí. clave en la suerte de Güemes. Güemes había sido penitenciado por un episodio, esto que vos señalás, muy importante. ¿Por qué Güemes es tan querible? Pues yo recién lo escuchaba a Oscar Humacata. Yo no soy ninguna eminencia, sino él es mi amigo, entonces Te me halaga. ensalza. Pero, por ejemplo, yo lo oigo a Oscar, Sí. o lo oigo al chaqueño. Güemes en Salta tuvo casi 90 años silenciado. Ah, mira. Y lo que lo mantuvo vivo fue el afecto y la memoria de su pueblo. El pueblo de Salta es quien fue escribiendo la historia de Güemes de boca en boca, de tradición en tradición. ¿Por qué estuvo tanto tiempo silenciado, Abel? No quiero... Porque era un avanzado en su época. Ajá. Güemes creyó era una persona profundamente humana, creyó en una condición diferente, era un héroe igualitario, y calcula vos que hablar de igualitarismo 200 años atrás es una utopía. Total. Es una utopía, mucho más en una persona que de la pertenencia donde él provenía. Entonces, pero volviendo al tema de San Martín, Sí. y la parte humana de Güemes, Güemes tiene un romance antes de casarse con Juana Inguanzo, a raíz de lo cual el general Belgrano lo penitencia y lo saca de Salta. Lo manda primero a Santiago del Estero, donde lo va a conocer y se va a hacer amigo de otro héroe con final trágico, que es Manuel Dorrego. Son muy amigos Güemes y Dorrego. Y después lo trasladan a Buenos Aires. En 1814, el general San Martín, cuando lo designan jefe del Ejército Auxiliar del Perú, con sede en Tucumán, el padre de Güemes lo conocía desde España al abuelo del suegro de San Martín. Así era medio difícil de explicar, pero había un conocimiento familiar. Entonces San Martín se familiariza en el trato con Güemes, descubre y ve las virtudes que tenía, y hay que reconocer que con todas las adversidades que pasó Güemes, el apoyo de San Martín fue permanente e incondicional. San Martín es quien lo reivindica a Güemes, primero lo va a designar jefe de la partida del río Pasaje, que es el actual río Juramento, porque ahí se juró la bandera nacional, y después lo va a designar general en jefe de la partida de observación sobre el Perú. ¿Por qué? Porque el general San Martín pensaba que Güemes y sus gauchos podrían ser
el flanco derecho del ejército de los Andes y ambos confluyesen en Lima. Yo siempre pienso, si esto hubiese sucedido, qué diferente hubiese sido la historia sanmartiniana también, porque en definitiva en la entrevista de Guayaquil, en un acto enorme de humildad que tiene el general San Martín, renuncia a todo, pero porque él, antes que derramar sangre entre americanos, considera que debía dar un paso al costado porque él estaba en inferioridad de fuerza en ese momento. Si San Martín hubiese llegado a confluir con Güemes en la ciudad de Lima, Sí. probablemente San Martín hubiese sido el libertador de toda América, ¿no? Wow. Y te quiero llevar un poquito para atrás, ¿no? Me encantó todo lo que dijiste, pero voy como anotando mientras estás hablando, voy deteniendo, porque para conocer un poco más la historia. Él me dijiste que antes de conocer a su esposa tuvo un amorío. Este amorío lo perjudicó de uno u otro modo y también lo benefició, pero es expulsado, dijiste expulsado por Belgrano. Es penitenciado por Expenitenciado, Belgrano. perdón, expenitenciado. Penitenciado. ¿Pero por qué? Y supuestamente Sí. porque se trataba de una mujer casada y entonces hay un sino, Sí, una característica en la vida de Güemes que lo persiguió durante toda su vida, sí. que evidentemente fue una persona a la que se le tuvo mucha envidia, como suele suceder con los líderes carismáticos. Hay que pensar que Güemes, cuando vuelve a Salta en 1809, un año antes de la Revolución de Mayo, No, no te escucho. él primero va a Buenos Aires y pelea en las invasiones inglesas. En 1810 participa de la batalla de Suipacha, es el artífice del triunfo de Suipacha el 7 de noviembre de 1810. Y después de eso no pelea en la batalla de Salta, justamente porque se da este amorío, lo consideran como si fuese un escándalo, que no lo era, pero lo mandan penitenciado a Tucumán, a Santiago del Estero, perdón, y después a Buenos Aires. Y son etapas de esta vida que tiene solo 36 años, ¿no? Muy Perfecto. parecida a la vida de Güemes, cuando uno la ve en perspectiva, de alguna manera, a la de ese héroe de la Reconquista Española que fue el Cid Campeador, ¿no? Ruy Díaz de Vivar, que hasta después de muerto subieron su cadáver a su caballo, a Babieca, porque era la única forma que sus guerreros aceptaban que aún después de muerto era el único jefe que podían tener. Bueno, con Güemes sucedió, es bastante parecida, hay bastantes paralelos con la vida del Cid Campeador. Perfecto, perfecto. Me voy al chaqueño porque también quiero preguntarle, y dijo Abel, dijo, el chaqueño se ha convertido también en uno de los grandes líderes, ¿no? Gaucho, ¿no? Y la verdad es que lo que te quería preguntar, chaqueño, ¿cómo está el gaucho hoy? ¿Cómo lo ves hoy al gaucho? Bien, el gaucho en Salta es un orgullo ser gaucho. Por suerte en nuestra provincia tenemos esa suerte de que acá una guitarra, un traje de gaucho, un poncho, como decía Oscar, la vas a encontrar en cualquier lado, pero siempre presente la parte del gaucho, y lo que engrandece en realidad también siempre presente el héroe nuestro, Martín Miguel. Pero el gaucho está intacto en Salta, más allá de todo lo que se puede, el que se siente gaucho, ¿no? El ser gaucho, que encierra mucho. En el caso mío, yo elegí cantar y mis mayores han vivido vestidos de gaucho. Hay algunas, ¿cómo te puedo decir? Lo que nos invade de afuera, sí, al joven le va trasladando otras cuestiones, como va invadiendo en muchas cosas, pero no así en Salta, y lo mismo Mendoza, son provincias que, por ejemplo, Mendoza, Corrientes, las provincias, muchas, que realmente las que ya tienen, digamos, una identificación de más de 400 y pico de años. Por eso en Mendoza, si vos te pones a ver la fiesta de la vendimia, siempre están los gauchos bailando, o las reinas representando la parte del ser criollo, ¿no? De lo nuestro, del gaucho. Todavía creo que está intacto.
sí nos cuesta mucho a muchos jóvenes. Antes todos se vestían de gaucho para cantar, o era una forma, un respeto para cantar el folclore. En el caso de uno, sigue. De hecho, muchos jóvenes se han vestido de gaucho con uno, que eran las condiciones, ¿no? Pero no por ganar un lugar, sino porque yo lo sentí de esa manera, porque nuestros mayores lo han hecho, ¿no? Cuando escribiste la canción a Güemes, ¿en qué contexto fue? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo se te ocurrió? No, yo soy un intérprete de canciones, digamos, de algo que... es más, estoy en deuda porque tengo que juntarnos con Oscar y el doctor acá y otros poetas más de tanto que se le ha escrito a Güemes, y Estás hay obligado. mucha melodía que se puede hacer. Es un trabajo lindo que hay que hacerlo. Seguramente lo vamos a hacer porque es una deuda mía, pero yo soy un intérprete de algunas canciones que ya están hechas, como muchas que la ocupan, algunas más populares. Otra, a mí me gusta una samba que dice cuando, bueno, San Martín, los que estaban hablando de San Martín de Güemes, cuando se encuentran en Yatasto, hablando con Oscar hace rato, el hecho de que San Martín, Güemes no pudo pasar los Andes, cruzar los Andes porque murió antes. Bueno, Belgrano también murió antes que Güemes, y esta cuestión de estos tres que han hecho mucho por todo lo que es a que seamos libres, ¿no? Que ya, como dijo el doctor, eran personas adelantadas totalmente, totalmente adelantadas. Defendiendo. Y bueno, y hoy y hay zambas, por ejemplo, hay una zamba que a mí me gusta, que realmente ni sé de quién es, pero han hecho tantas cosas lindas. Acá somos unos cuantos, y el doctor, como dice, él no lo acepta, pero cuando él está ahí al frente hablando, nosotros nos quedamos mudos porque hay pocos que vamos aprendiendo, y lo vamos aprendiendo de él, y es para estar en un asado y seguir hablando y hablar toda la noche, 2 o 3, porque realmente es para escucharlo, porque nos interesa a nosotros todo esto de la participación de las mujeres, acordarse del nombre de todos. Nosotros, por ejemplo, acordamos de Macacha, de Carmen, que fue la mujer de Macacha, la hermana Carmen, que murió por amor, Carmen, ¿no? Lo que se dice que murió por amor cuando murió Güemes, su marido, se metió en un rincón y teniendo hijos y todo, y a no comer. Fíjate vos lo que era en una mujer también y todo. Sí, Oscar. No, te estaba escuchando. Murió por la grandeza de todos. Entonces, esos valores que había. Hay una samba que dice: ¿se acuerda don Martín Güemes? ¿Se acuerda, amigo? ¿Se acordará? Cuando San Martín y usted en Salta hicieron una amistad. Es bonita, es una samba hermosa. Yo la canto, por ahí canto la de Macacha Güemes, que dice el doctor, que es una chacarera. Esa sí, la música es de Agustín Carabajal, un gran músico. León Benarós. Y de León, sí. Una chacarera que dice: a ver, un poquito. Ave Magdalena Güemes, por lindo apodo Macacha, ahí andan los infernales cayendo de punta y hacha. Eso nos enorgullece, ahí donde a la mujer se la pone en un lugar que lo que hacía Macacha, que remendaban la ropa de los soldados. ¿Cómo dar de comer tantos soldados? Güemes le decía, por ejemplo, hay una parte que dice: yo mientras yo los veo a mi gaucho rotoso y muerto de hambre por la ventana de mi rancho, ustedes ya están haciendo lo que no se debía hacer ya con el virreinato de La Plata. Por eso es algo que cada vez que lo estudiamos, cada vez que escuchamos algo, a mí también se me pone la piel de gallina realmente, porque es muy fuerte, es sombría de todo. San Martín, para cruzar los Andes no tenía que cuidar su sombrero o arreglar sus botas. Lo de San Martín es tremendo. Que el doctor debe saber con la ida a Bolívar, cuando se encuentra con el Bolívar y vuelve otra vez, y tuvo que agarrar a su hija e irse lejos, y después le dieron el valor a él, pero tantos años que realmente todos lo tenían por loco. Bueno, Rivadavia no lo ayudaba, Elguero en Tucumán tampoco lo ayudaba, el gobernador de Tucumán. Todas estas cuestiones muy bonitas que a mí me sigue... yo dejo a veces de cantar otros temas para escuchar estas charlas tan hermosas, tan lindas, porque en realidad vivo aprendiendo un poquito de todos.
Y es muy bonito todo esto, sinceramente. Y el hecho de estar, como dicen, ninguneado tanto tiempo Güemes a nivel nacional, porque fue el arquero, son 9 invasiones que frenó él, ha sido el arquero, acá si no, no se podría hacer otras cuestiones, o el hecho de que venga San Martín a encontrarse, no tenían el WhatsApp, ¿no? Claro. No tenían Eran meses, paso días, de años. Sí. Escucho. Chaqueño, no, la pregunta que te iba a hacer como para finalizar la nota, y se la voy a hacer a cada uno de ustedes. Si existiera, ¿no?, una máquina del tiempo y Güemes llega en este 2021 a la Argentina, ¿vos creés que estaría orgulloso de todo lo que realizó? ¿Que valió la pena? Se lo voy a preguntar a los tres, así Los que la dos piensan. queremos contestar. Acá cuando Por estamos eso, como aire, los tres van a contestar. Los tres van a contestar porque va a ser la pregunta final. Así que arranco con el chaqueño y luego sigo con Oscar y con Abel. Mira, hoy pasaba recién al venir para acá, porque digo, yo me encuentro en el centro de Salta y poco vengo, yo vivo a 30 kilómetros prácticamente en el campo. Ajá. Y había quedado comprometido de hacer esta nota y es el único día hábil que tenemos ahora, porque bueno, el jueves fue feriado, pues acá el día de Güemes, el 17, se abren las puertas para festejar y hablar de él. Y hoy tenía que hacer mis quehaceres personales. Y pasaba por una empresa que hoy es un vestigio de lo que ha hecho el hombre, los hombres que han dejado para los nietos o algunos hijos, otros nietos que realmente no han sabido cuidarla. Yo creo que nosotros nos pegaría un latigazo grande. Por suerte seguimos en este gran país, pero hay que estudiarlo más a estos grandes próceres. Y más allá de la repartija, la torta que duró 50 años, todo esto, después lo que viene, las guerras internas que hemos tenido esa es otra cuestión, allá donde él se vuelve a Montevideo y qué sé yo. Él ha luchado, él y muchos, ¿no? Mientras los próceres han dado el alma, también han ayudado como Pueyrredón para ser libre, varios. Yo no sé si se sentirían orgullosos, sinceramente, para nada. Se sentirían orgullosos de ellos. A mí mismo, en lo mío, en lo que uno va haciendo, defenderlo de uno, de una región, con la música, cantar. Por suerte tengo muchos que vienen con el mismo empeño y hacer cosas porque uno ya ha hecho un camino. Y uno tiene la esperanza que ese heredero realmente lo tenga bien en alto todo. Yo creo que estamos en deuda los argentinos con todo lo que han hecho estos grandes, sin tener para comer, y cómo comían, y en guerra y peleando, ¿no? O sea, comiendo apurado y escondiéndose para defender, para que nosotros estemos mejor. Yo creo que para nada, ¿no? Me anoto yo también ahí. Muy bien, muy bien. Oscar. Martín Miguel de Güemes, yo a veces pienso que hubiera pasado si se salvaba. Tremenda que hubiera sido distinta la historia si este hombre hubiera cruzado la cordillera de los Andes, hubiera llegado con San Martín Claro, San Martín quedó solo, prácticamente. Hubiera llegado a Perú, a Venezuela. Qué distinto que hubiera sido todo. Uno imagina, obviamente, uno construye cosas hipotéticas en torno a lo que él demostró hasta los 36 años. Yo creo que si hubiera vuelto ahora y volviera y mirara esta realidad, se daría cuenta que los seres humanos, o más, acá en esta parte del territorio, la mezquindad humana sigue presente y hay que luchar contra ella. Yo creo que sería el hombre que volvería a pedir que volvamos a ser leales a lo nuestro. Ser leales a lo nuestro es ponerle un basta a aquel apetito de algunos sectores políticos de no pensar en la sociedad, sino en su lugar nada más, paz, en ese ámbito de poder propio y no empoderar a la sociedad en pos del bien común. Yo creo que él se sentiría triste por esto que hoy nos toca vivir, que tengamos que estar discutiendo por ahí sonceras humanas que se convierten en sonceras políticas y que le hacen mal. Creo que no estaría muy contento con ello, o a lo mejor diciendo, bueno, algo hemos hecho y este es un país libre, porque somos un país libre.
algo he hecho, hay una democracia. Y sí, él la construyó. Es un país que tiene una bandera y él la llevó. Y es un país en el que corrió sangre y él la derramó. Yo creo que tenemos que darle más homenaje de los merecidos, más allá de lo que nosotros como salteños, en mi caso balbucear parte de lo que es históricamente Güemes, todos vos y todos los que están viendo tu programa deben incorporarlo, Güemes, en el corazón y en la necesidad de que todos sepan más de él. Te digo que, y esto no es salteñitis, no es que me haya enfermado yo de ello, sino que cuando el resto de la Argentina o Latinoamérica lo entienda cabalmente, no te haces idea lo bien que nos va a hacer a todos. Ahí está, gracias Oscar, muchísimas gracias Chaqueño, y voy con Abel. Abel, muy breve que nos estamos quedando sin tiempo, pero ¿se sentiría orgulloso? No creo que se sintiese orgulloso Güemes actualmente. Güemes pugnó siempre por la unión nacional. Él tenía una visión superadora, imaginó una patria mucho más grande y simplemente para no quitarte tiempo, el federalismo de Güemes era en aquel momento la construcción de un país igualitario y un país libre. El federalismo 200 años más tarde, el sentido es que tenga un sentido mucho más inclusivo y equitativo de la distribución de los recursos de las provincias y que las provincias no tengan las desigualdades y asimetrías que actualmente sufren. Le importaría muchísimo y le dolería esos bolsones de pobreza tan grandes de nuestro país, y le dolerían seguramente la falta de oportunidades, de que hay niños y niñas que no pueden directamente estudiar, que no pueden superarse, porque seguramente lo que él querría más que nada es que haya o vuelva, como alguna vez hubo en este país, una movilidad social que nos haga tener una esperanza de un país armónico y en desarrollo. Muchas gracias Abel, muchas gracias Oscar, muchas gracias Chaqueño, un gusto tenerlos en el programa de hoy y que podamos conocer más a este líder, ¿sí? Porque la verdad es que lo conocimos, pero un montón, gracias a sus conocimientos, a sus anécdotas, a sus vivencias también, así que bueno, a los tres muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Muchas gracias, ahí está. Gracias a vos, buen día. Gracias, un saludo grande a todo Mendoza, a los amigos de ahí, que hay tantos amigos. Ya vamos a andar por ahí. Abrazo, querido, suerte. Por favor. Lo esperamos. Gracias a vos por acompañarnos, ¿sí? En este viernes. La verdad es que queríamos homenajear, ¿sí? a nuestro querido, ¿sí? Güemes. Voy a mostrar el look, ¿sí? Antes de vuestro look. Dale, joya. Muestro el look. Muchísimas gracias, ¿sí? A Moyano Guilú, ¿sí? Que este look es súper canchero. Súper canchero. Miren lo que es este look. Miren la transparencia acá. No, me encanta. Está buenísimo. Bien a género, que es lo que estamos mostrando, el luquete. Y viene con tajito. Tajito, chicos, yo tengo tajito. Ahí está. Muchas gracias, Agus. Gracias. Hermoso lo que haces. A vos te digo, nos volvemos a encontrar mañana en Replay Music a las 13 horas con Agus, con Lu, con Peter. El domingo 19:30 especial Replay con todas las diversiones y novedades de nuestra programación. Y el martes a viernes, acá. Chao. You ain't never gotta heat me up. I'm present when I'm absent, speaking when I'm not there. Call them bitches scary cats, I call them Carol Baskins. Body, yaddy, 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 yaddy.